Que Dios les bendiga, hermanos amados, en esta preciosa noche. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, perdón, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, versículo 7 al 13. Me dicen amén cuando ya tengo. Amén. Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Amén. Y lo comeréis así. Y lo comeréis así, cocido, ceñido vuestros lomos, vuestra cabeza, vuestro calzado y vuestros pies. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré. Amén. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre no será, o será por señal, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bendito sea el Señor. Tuve un poco de dificultad porque la luz me hace oscuro y no puedo leer bien. Entonces, mil disculpas, hermanos, y también a los que me escuchan. Yo creo que, bueno, por lo pronto vamos a estar ahí. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu palabra que va a ser expuesta, mi Dios, que su Espíritu Santo, mi Dios, haga lo que Él sabe hacer. Llegar a la vida, llegar a los corazones, mi Dios, y nutrirnos de este conocimiento, fortalecer nuestras vidas, mi Dios, a través de su palabra, enseñándonos a caminar correctamente, mi Dios, que su pueblo sepa en qué camino está caminando. Gracias, Padre amado, y en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, con un poco de dificultad hemos leído la palabra del Señor.
Y en esta noche he traído un tema, yo creo que me voy a virar un poquito. He traído un tema muy importante, muy interesante. Se llama el poder de la sangre. Amén. ¿Cómo se llama el tema? El poder de la sangre. El poder de la sangre. Sea bendito el Señor. Muy poco se escucha estos temas. Estoy hablando en términos o sea, generalizando. Muy poco se topa estos temas sobre lo importante que es saber el grado de poder que tiene este elemento, que es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nosotros sabemos por la palabra de Dios, por la palabra del Señor, que la Biblia es un libro de pactos. Amén. ¿Cuántos sabían esto? Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro de pactos y está dividida en dos. ¿Cuáles son? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Amén. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Y contienen el propósito de Dios y la voluntad de Dios y las promesas de Dios. Eso contiene la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Contienen promesas de Dios. Amén. Contienen el propósito de Dios, contienen la voluntad de Dios y contiene el propósito, la voluntad y las promesas de Dios. Tres cosas. Amén. Amén. Y se conoce que cada pacto o que un pacto siempre está dividido en tres partes. El pacto, un pacto en tres partes. Si no hay esas tres partes, un pacto no es válido. Se invalida el pacto si no contienen esas tres partes. En este caso, en el pacto o en los pactos que nosotros hemos conocido a través de la palabra del Señor, que es en el Antiguo y el Nuevo Testamento, contienen tres partes que están desarrolladas de la siguiente manera. Tenemos el pacto de tres partes, que es el sello, las promesas y la sangre. Amén. Todo pacto se compone de tres partes. Todo pacto, cualquier tipo de pacto. Estamos hablando ahora del pacto de la sangre, ¿no? ¿De sangre de quién? Del Cordero. Este pacto se divide en tres partes, o funciona en tres partes: el sello, las promesas y la sangre. Pero en esta noche he cogido el tema de la sangre, que es la tercera parte del pacto. La sangre del Cordero. Cuando nosotros quedamos quedamos manchados prácticamente con el pecado. Ustedes conocen la historia. Desde que nacemos nosotros bajo carne de pecado, ¿verdad? Bajo carne de pecado. Y estábamos separados de quién? De la ciudadanía de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, la Biblia, que era necesario que alguien ocupara el lugar de nosotros, haciendo un pacto con Dios, y que la sangre de esa persona, de ese ser, la sangre iba
a tener el poder y la autoridad para redimirnos a nosotros del pecado. En otras palabras, si no hubiera habido sacrificio, si no hubiera habido alguien que se entregara y derramara esa sangre, nosotros no estuviéramos ahora parados aquí abrigando una promesa. Pero Dios con Jesús hicieron un pacto. El pacto para redimir al hombre, redimirnos a nosotros del pecado, de la maldición del pecado y de la muerte. Amén. Sea bendito el Señor. Entonces, vamos a seguir. Entonces, una vez que Jesús vino a la tierra, entregó su vida y derramó su sangre en la cruz, y nosotros que estábamos excluidos de la ciudadanía de Dios, nos acercamos ahora a Él y nos arrepentimos de corazón, y nos arrepentimos nosotros de corazón. Todas las promesas de Dios vienen a ser para nosotros. Amén. Por medio de ese pacto. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estábamos bajo promesa. Necesitamos un sacrificio. Amén. El pueblo de Israel siempre ha estado bajo promesa. Nosotros éramos pueblo gentil, excluidos de la ciudadanía de Dios. Pero por medio de este sacrificio y de este derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, tuvo el poder, tuvo la autoridad para que todos los pecados nuestros sean borrados. Amén, hermanos. Entonces, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario tiene tanto poder. Escuchen esto, tiene tanto poder para librarnos a nosotros del pecado que veníamos arrastrando. Tiene tanto poder para sacarnos del infierno y llevarnos al cielo. Tiene tanto poder que si estamos enfermos, su sangre nos puede curar. Amén. Entonces, cuando leímos el pasaje de la Escritura en el libro de Éxodos, que tuve dificultad para leerlo por la oscuridad que tengo acá, cuando leímos este pasaje, vimos allí que Dios habló con el pueblo de Israel, en este caso a través de Moisés, para que cuando llegara la muerte, porque el pueblo de Egipto estaba bajo una amenaza de muerte, los primogénitos, que era la última plaga que Dios enviaba al pueblo de Egipto, estaban ellos en una amenaza de muerte, o en una sentencia de muerte, que el ángel de la muerte bajaba e iba a herir de muerte a todo primogénito del territorio de los egipcios. Pero sabemos nosotros que el pueblo de Israel estaba dentro de ese territorio. El pueblo de Israel era esclavo, vivía allí junto con los egipcios, y también tenían ellos primogénitos. Entonces Dios le da la orden a Moisés para que sacrificaran un cordero, un becerro limpio, puro, sin mancha o sin defecto, y que su sangre
sea rociada en las dos columnas de la puerta y en el dintel. Cuando el ángel de la muerte pasaba y la sangre estaba marcada en la puerta, el ángel pasaba de largo. Amén. No moría ningún primogénito de Israel, porque había una marca, había un sello. Cuando pasaba el ángel de la muerte, él sabía que había esta señal. Entonces no podía herir a ningún primogénito de la nación de Israel. Pero todos sabemos la historia que los primogénitos de Egipto todos murieron, hasta el hijo de Faraón. Amén. Hablar de la sangre en el Antiguo Testamento es muy extenso, es muchísimo. Es muchísimo. Todos conocemos la historia. El pueblo de Israel, para que sus pecados sean cubiertos, se tenía que hacer sacrificio. El sacerdote hacía sacrificio anualmente y los ofrecía a Dios, Jehová, y el pueblo el pecado del pueblo era cubierto, no era exterminado, no era limpiada la persona totalmente, solo eran cubiertos. Por eso cada año tenían que presentar sacrificios a Dios. Pasando la historia de largo, llegamos otra vez al Nuevo Testamento y encontramos ahora a Jesús como Cordero, como el Cordero inmolado que se dio para morir en la cruz, en sacrificio, habiendo hecho un pacto con Dios de antemano, de que Él venía a morir, pero a morir una sola vez. Ya no tenía que hacer sacrificios anuales, sino por una sola vez, un solo sacrificio en la cruz del Calvario, mediante pacto, porque eso es la Biblia, es una Biblia de pactos. Amén. De pactos y de promesas. Amén. Una Biblia de pactos y de promesas. Y Jesús se ofrece ir a la cruz, derramar su sangre, para que toda persona pueda acercarse, ahora sí, acercarse a Dios confiadamente, con seguridad, sin temor a confundirse o a equivocarse. Y el único requisito que Dios pide del ser humano, de la persona, es un corazón constrito y humillado, un corazón sincero que reconozca el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que Dios pide a través de todos los tiempos, que el hombre, que el ser humano reconozca y acepte ese sacrificio hecho en la cruz, donde fue derramada la sangre del Cordero, donde fue derramada la sangre de un justo por los pecadores. Nosotros estábamos excluidos. Nosotros como pueblo gentil no estábamos en la promesa. Pero gracias a esa muerte, a ese sacrificio, gracias a esa sangre derramada, nosotros tuvimos la esperanza y la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué éramos antes nosotros? Nosotros éramos personas, antes de venir a Cristo, personas que caminábamos en este mundo sin fe y sin esperanza, sin una promesa que nos abrigara, sin una palabra que nos diera consuelo, que nos diera esperanza. Así caminábamos, huérfanos. Pero allí estaba la propuesta de Dios al ser humano.
Solo teníamos que mirar a la cruz y aceptar ese sacrificio. Y en el momento en que usted y yo hicimos nuestra decisión, o tomamos nuestra decisión de corazón, seguir a Cristo, seguir al Señor, aceptar ese sacrificio glorioso de la cruz, su sangre borró nuestros pecados, su sangre nos limpió, quitó el pecado que había en nosotros, nos dejó limpios. Isaías dice: si vuestros pecados fueren como la nieve, como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así quedamos nosotros cuando vinimos al Señor. Quedamos blancos, quedamos limpios, purificados. Su sangre nos limpió, su sangre nos purificó. Su sangre nos dio vida eterna. Su sangre transformó nuestras vidas. Su sangre cambió nuestra manera de vivir. Su sangre nos ha dado sanidad y vida eterna. Su sangre nos ha sanado cuando hemos estado enfermos. Tenemos promesas de Dios. En el momento en que recibimos este sacrificio, su sangre nos limpia y nos hemos apropiado ahora de todas las promesas de Dios. De todas las promesas. Porque hemos llegado a ser herederos. Herederos y coherederos de las grandezas, de las riquezas de Dios. Porque Él nos hizo su Hijo. Nos adoptó como hijos. Nos puso un nombre nuevo. De lo que éramos extranjeros y advenedizos, de los que estábamos extraviados, sin patria, estábamos sin dueño. Ahora ya tenemos un Padre. Ahora tenemos un dueño. Y ahora tenemos promesa de Dios. Ahora tenemos herencia de Dios. La herencia de Dios para nosotros. Si estamos enfermos, acudimos a Dios a través de una oración. Si estamos en dificultades, acudimos a Dios. Porque Él ha puesto en nosotros de su Espíritu Santo, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos encamine por el camino recto. Eso hizo Dios con nosotros. Él le entregó a su Hijo único para que derramara su sangre y pudiéramos nosotros ser perdonados, ser salvos de la condenación al infierno, donde estábamos nosotros ya predestinados. Pero solo con una mirada al Salvador y aceptando ese sacrificio pudimos desviar nuestros pasos, pudimos desviar nuestra ruta. Si echa una mirada retrospectiva a su vida y recuerde a dónde se dirigían sus pasos antes de haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón, a dónde se dirigía, a la cantina tal vez, a reuniones con amigos indecentes, a dónde se dirigían sus pasos, sus miradas, sus oídos, qué escuchábamos. Todo eso ha cambiado en nosotros. Todo eso hizo Dios. Eso y mucho más. ¿Y a quién se lo debemos? A esa sangre. Muy poco caso le hemos hecho a este elemento, a esta parte del cuerpo del ser humano, porque la sangre es la vida del hombre. La sangre es la vida del hombre y de todo animal. La sangre de cualquier ser es la vida. Y nosotros recibimos vida con la sangre del Cordero. Su sangre nos redimió, nos dio vida, vida eterna, vida en abundancia.
Isaías capítulo 53, versículo 6, si mal no recuerdo, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hay personas que creen o piensan que la sangre de Jesús solo sirvió para perdonar pecados. Hay unas doctrinas por allí que enseñan que la sangre de Jesús solo sirve para perdonar pecados. Pero la Biblia me enseña que Jesús trajo todo el paquete completo. Amén. Jesús, cuando dio su vida, nos dio el paquete completo. Él no hizo nada a media, todo lo hizo completo, lo terminó. Él dijo: consumado es, la obra ha sido acabada. Por su sangre tengo sanidad, por su sangre fui perdonado, por su sangre Dios me lleva al cielo, por su sangre los demonios huyen. ¿Por qué razón cuando en una casa, en un lugar, hay manifestaciones demoníacas? Personas que ni siquiera son creyentes, pero han escuchado hablar de la sangre, el poder de la sangre de Jesús, y mencionan la sangre de Cristo, y los demonios huyen. Los demonios corren, porque la sangre de Cristo fue la que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue la que humilló al diablo y sus huestes espirituales de maldad. Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús tiene un poder inigualable. Nos aplicamos la sangre de Jesús. El método de ahora ya no es el mismo del Antiguo Testamento. Ya no tenemos que rociar la sangre con el vellón o con alguna herramienta para poder quitar los dinteles. Ya no tenemos que utilizar ninguna herramienta. La herramienta de ahora se llama fe. Nosotros nos aplicamos la sangre de Jesús por la fe, porque creemos firmemente en ese poder glorioso, en esa manifestación real del poder de la sangre. Ya no tenemos que manchar nada, solo tenemos que decir la palabra y los demonios huyen. Muchos testimonios se han escuchado sobre estos casos de creyentes y no creyentes que han tenido estas experiencias con demonios, con espíritus malos, que siempre se manifiestan en los lugares. Y usted menciona la sangre de Cristo y el demonio huye porque le tiene terror, le tiene pánico, le tiene miedo. Él no resiste escuchar la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo derrotó a su líder, a Satanás. Lo derrotó en la cruz del Calvario, lo avergonzó públicamente. La sangre de Cristo tiene poder. Y tal parece que Él se ha encargado de aguantar muchas veces este tipo de predicaciones, este tipo de enseñanzas de la sangre de Jesús, porque le tienen miedo a la sangre de Jesús, a la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le damos una ofrenda de aplauso al Señor en esta noche. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre fue derramada por todos los pecados de la humanidad. La sangre limpió el pecado de mentira, limpió el pecado de la envidia, del celo,
del adulterio, la fornicación, el engaño, el robo, el crimen, todo tipo de pecado, borró esa sangre. ¡Qué poder inigualable! ¿Cómo estaba nuestra vida manchada con toda suciedad del mundo? Pero esa sangre nos limpió, nos purificó, nos perdonó. La sangre de Jesús. No hay día que pase y no me cubra con esa sangre. No hay día que yo no deje cubrirme con esa sangre preciosa. Desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de los pies. Y todo creyente, todo hijo de Dios, debe cubrirse con esa sangre. Amén. Preciosa sangre, gloriosa sangre, la sangre de Jesús, la sangre que nos redimió. Toda persona necesita esa sangre. Todo ser humano necesita esa sangre para ser limpiado, para ser purificado. Y esto es por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. ¿Cuántos han recibido esa sangre en esta noche? A ver. Amén. ¿Cuántos no han recibido todavía esa sangre? No han venido, sí han venido. Pero ya llegará el momento. Amén. La sangre del Cordero. Estamos viviendo tiempos pero muy cercanos al arrebatamiento del Señor, de la iglesia del Señor. Estamos muy cercanos. Predicadores, personas muy metidas en profundidad al estudio de la palabra, de las profecías, de las señales. Según ellos, el rapto es eminente, o el arrebatamiento es eminente. Puede ser más luego, mañana. La mesa está lista. Todo está listo. Todo. Ya en este tiempo todo está saliendo a la luz. El anticristo se presume que ya está solo esperando que la iglesia sea levantada para él manifestarse. Todo está dándose ya. Ahora, usted lo sabe, ¿no? Para entrar a algún centro comercial, para viajar, para entrar a alguna parte, a algún lugar donde nosotros frecuentamos, a veces hacer compras, la gente que va al cine, están pidiendo ya el carnet de vacunación. El que no tiene no puede entrar. El que no tiene no puede entrar. Yo me dirigí estos días a Tía y me pidieron el carnet. Como yo no tengo carnet, ya me dijeron que no podía entrar. Entonces, esto que estamos viendo nosotros, como iglesia, sabemos que es un ensayo para lo que se viene. Amén. Es un ensayo para que la gente vaya formándose un patrón ya en la cabeza, y cuando llegue el momento preciso, ya ellos ya están adaptados, ya saben. Apocalipsis 13, 16, si mal no recuerdo a mí, ¿qué dice? Y hacía que a todos los pequeños, grandes, pobres, ricos, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, la marca del anticristo. Nadie podrá entrar a comprar ni a vender si no tiene la marca, el sello. Esto es un ensayo lo que estamos viendo ahorita. Están brincando las leyes, se están brincando las leyes, ¿ya? Están violando las leyes, están violando los pactos. Y están obligando. Cada país tiene sus reglas. Cada país tiene sus derechos, pero los están violando. Voluntariamente obligados. Nos obligan a ponernos la vacuna y cuando usted lee en el carnet, dice vacunación voluntaria. Significa que ellos están lavando las manos. Estamos cayendo nosotros en el peor engaño cual jamás se abrió en la historia hasta este momento. Y es por el mero hecho de que la venida del Señor ya está cercana. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Amén. Amén. ¿Se quiere ir con el Señor? ¿Y por qué no acepta a Cristo en su corazón? ¿Lo quiere hacer hoy día? No lo quiere hacer. ¿Usted? Tampoco. Pero sí se quiere ir con el Señor. ¿No? Pero sí se quiere ir con el Señor. ¿Cuál Señor? Entonces, esto es serio. Esto es serio. Esto es serio, pero tampoco es obligado. Amén. El asunto es serio y aquí estamos viendo que esto respira vida o muerte, salvación o condenación. Pero Dios no obliga a nadie. Dios quiere un corazón que se humilla a Él. Dios quiere un corazón que reconoce que Él es su Dios, ¿no? Y lo reciba en su corazón. Hay muchas personas que dicen, pero hermano, yo quiero sentir, pues, ¿no? Que no siento. Yo sé que el Evangelio es la verdad, yo sé que ese es el camino, que no sentir, pero no siento, seguir, pero no siento. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos entender, que recibir al Señor no se trata de sentimientos, de sentir, sino de reconocer qué es Dios para mí. Reconocer lo que es Dios para mí. El sentir viene después, que ese lo da Dios. Amén. El sentir lo da Dios. Entonces, Dios, ¿qué quiere ver ahora? Un corazón que lo reconoce. Que lo reconoce. Hay alguien que le dice no después. Hay alguien que le dice no después. Hazlo mañana, hazlo pasado mañana. ¿Quién cree que es ese alguien? Nosotros tenemos tres grandes enemigos. Primero, la carne. Segundo, el mundo y Satanás. Son tres grandes enemigos que los tienen a ustedes así en un tirijala, reconociendo en la mente, en el corazón, que Dios es Dios y que tengo que reconocerlo, pero hay un tirijala allí luchando, porque dentro tenemos nosotros un alma que es la que va a ser sacrificada, el alma es la que va al cielo o al infierno, y el alma es la que quiere ser rescatada.
El alma es la que necesita ser salva. Este cuerpo quedará aquí. El alma del ser humano es indestructible. No muere. Bien va al cielo o va al infierno. Son dos lugares. Entonces, la gente, las personas que no tienen a Cristo y reconocen que Jesús es el Señor y que ese es el camino, pero hay esa batalla, esa lucha, que no la van a poder ganar mientras no tomen una determinación firme en su corazón de recibir al Señor. De recibir al Señor. Y debemos recordarles que la vida no la tenemos comprada. Dice la palabra del Señor: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Hoy, el hoy es nuestro, el presente es mío, el mañana es de Dios. Yo no puedo decir mañana lo hago porque no es mío el mañana. Amén. El hoy es mío. Dios me da el presente para que yo tome una decisión en el presente. Amén. Y la decisión del presente determina mi camino en el futuro. Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por esa sangre gloriosa vertida en la cruz del Calvario, sangre derramada, sangre que nos redimió, que nos perdonó, que nos ha sanado, sangre que los demonios tiemblan al escuchar la sangre de Jesús. Tremendo poder, el poder de la sangre de Cristo. Amén. Tremendo poder. Aleluya. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche. Pónganse de pie todos, que vamos a despedir el año hoy día. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso, mi Dios. Hemos hablado de la sangre de Jesús, el valor que tiene la sangre, el poder que tiene la sangre de Jesús. Mi Dios, tal vez quizás no fui tan explícito, mi Dios, pero espero que mis hermanos algo hayan captado, Señor, de lo que en esta noche hemos hablado, la sangre del Cordero, Señor. Gracias, Dios mío, por Jesús, que vino a dar su vida, Señor, y a derramar esa sangre gloriosa, mi Dios, como Cordero, mi Dios, allí en la cruz del Calvario. Esa sangre que me redimió y que redimió a mis hermanos y a todo su pueblo, mi Dios, en el mundo entero, Padre. Sangre preciosa, sangre que nos limpia, sangre que nos cura, que nos sana. Sangre, mi Dios, que nos protege, Padre, de toda adversidad, de todo ataque maligno, Señor. Sangre preciosa, gracias, mi Dios. Yo quiero esa sangre, Padre, todos los días de mi vida, ser rociado con esa sangre preciosa, Padre amado. Sangre gloriosa de Jesús. Gracias por esa sangre, papá. Bendito sea su nombre.